Bueno, hemos estado hablando estas últimas reuniones, 3 reuniones pasadas, acerca de, a ver, ¿recuerdan o no? ¿Cuál era el tema que hemos estado viendo? No, ni se acuerdan. En otra iglesia creo que estaba predicando. A ver, ¿de qué hemos estado hablando? ¿Qué pasaje hemos estado usando? Ya, Efesios, al menos, ¿se acuerdan? ¿No? Estamos bien, ya. ¿Qué más? Era Efesios 4. ¿Y qué énfasis le hemos puesto? O sea, del pasaje, ¿qué cosa es lo que hemos estado viendo? Acerca de la unidad, ya, de la unidad de la fe, pero también, por ejemplo, el primer tema fue acerca de guardar la unidad, el llamado a guardar la unidad. Segundo, cualidades que fomentan esa unidad. ¿Qué cualidades encontramos que fomentan esa unidad? La última vez vimos verdades que nos unen. ¿Qué verdades encontrábamos que nos unen como creyentes en nuestras vidas? Y hoy día vamos a terminar viendo la madurez espiritual nos lleva a la unidad. Miren, siempre hemos estado hablando de unidad. Hace un rato hicieron una dinámica. ¿Qué les pidieron hacer? Levantarse y ir a otras macros, ¿cierto? Para conocerse, saludarse y todo. Ya. Eso es fomentar la unidad. Porque si tú no te conoces con alguien, ¿cómo te puedes sentir unido? Si van a ser extraños para ti. Tenemos que conocerlos, ¿o no? O sea, la forma de poder trabajar en la unidad es comenzar a conocernos unos a otros. Ahora, eso el Señor demanda de nosotros. El asunto es si estoy dispuesto a hacerlo. Porque no podemos obligarlos, pero sí podemos animarlos. A veces he conversado con muchos y ¿qué me decían? Pastor, que no conozco mucha gente, no conozco muchos hermanos, no conozco muchas hermanas. Y yo le decía al pastor Oscar, ¿no? Y él también me decía, ¿cómo les cuesta levantarse? O sea, quieren algo, pero no están dispuestos a hacerlo. Algo tan sencillo. Y ese es algo que tienen que entender. Ahora, no solamente ustedes, todos, me incluyo, tenemos que entender, tenemos que poner de nuestra parte si realmente queremos ser bendecidos, si queremos ser partícipes de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Buscar esa unidad. Entonces, hoy día que estamos cerrando estos temas de la unidad, realmente espero que ustedes puedan tomar una decisión de cambio. No se conformen hasta donde están o hasta donde han llegado, sino estén dispuestos a más. A veces queremos ser bendecidos, pero deseamos ser bendecidos, pero parece que no estamos dispuestos a hacer nada para recibir la bendición. Ni siquiera para estirar la mano para recibir la bendición. Entonces, no vamos a ser bendecidos de esa manera. Tenemos que poner de nuestras partes. Dice el pasaje de Efesios, capítulo 4, desde el versículo 11 en adelante al 16, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En este pasaje que continuamos viendo acerca de la unidad, en estos versículos podemos ver cómo funciona, cómo el Señor ha diseñado que pueda funcionar la unidad y la edificación del cuerpo de Cristo. Y tenemos que entender eso. Porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Amén o no? Yo espero que estén convencidos, que sí. Porque hay que tener convicción de esas cosas, ¿no? Y acá el Señor explica claramente. En los versículos anteriores, que no los he leído, habla de dones que el Señor da. Y eso se complementa con lo que acabamos de leer, ¿no? Entonces en el versículo 11, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué encontramos? ¿Quién es el que levanta esos líderes? Es Dios. No es que yo estoy capacitado, estoy más preparado y por eso entonces yo voy a asumir. No, es Dios el que levanta. Hace un momento hablaba con Juan Carlos y le decía, quien entra al ministerio, hablando del ministerio pastoral, no entra por una cuestión de que, estudié en el seminario y ya soy pastor. Entra porque es llamado al ministerio. Y en todos los años de mi vida como creyente, he visto muchos hermanos estudiar en el seminario. Y muchas veces, en tiempos atrás, tenían la idea, yo estudié en el seminario y ya soy pastor. Y muchos terminaban frustrados. ¿Por qué? Porque entendían mal el ministerio y cada uno de los ministerios en el cual llama Dios, parte de Dios, no parte del ser humano. No es que los hombres llaman. Y eso hay que entender. ¿Por qué? Porque precisamente el Señor es el que guarda y cuida a su iglesia. Y pone a los siervos que Él quiere. ¿Amén o no? Y eso es lo que nos garantiza, entonces, de que aquellos líderes que levanta el Señor, entonces, van a ser de bendición para la congregación, para la iglesia. Y esa es una convicción que podemos tener. Y Él los capacita. Más allá de la parte intelectual, los capacita, dándoles dones para poder cumplir los propósitos que Él quiere. Esa es la convicción de que el Señor se hace cargo de su iglesia. Y por lo tanto, se hace cargo de la zona. El Señor ha levantado líderes. Y nadie es perfecto. Todos tenemos defectos. Y necesitamos depender de Dios. Y depender de Dios significa
obediencia. Si no hay obediencia de parte nuestra, entonces no dependemos de Dios. Esa es la realidad. Y lo hemos estado viendo en las lecturas de Números, ¿cierto o no? Qué importante la obediencia de cada uno de los que el Señor iba llamando a liderar a su pueblo. ¿Qué vemos? Que obedecían lo que el Señor indicaba. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿qué más encontramos? Que por algo levantó a estos líderes, sino con un fin, un propósito. En el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, no los levanta solamente por levantar, sino para cumplir un propósito, para un servicio específico. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es ministerio? Cuando usa acá la palabra ministerio, dice para la obra del ministerio. Y ministerio es servicio. Se está refiriendo a servicio. Es para servir a Dios. Para servir a su iglesia, a sus hermanos. ¿Y cuál es el propósito que le da? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Para que puedan servir. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que crezcan. Entonces ya vemos que aquellos líderes que levanta el Señor quieren que vayan creciendo para que puedan servir, puedan ser útiles para la obra. Entonces, algo que es importante acá entender es que Dios es como un círculo que se activa. Los líderes van formando a los nuevos. Los nuevos van creciendo. Y a su vez, en la medida que van creciendo, van asumiendo ¿qué? El servir en la obra del Señor. Entonces, cada uno de nosotros, de los que estamos llamados a servir. No es que el pastor va a servir, los líderes van a servir nada más. Y de repente dices, no, pero yo no estoy listo, yo no estoy preparado. No. Dios quiere que te prepares para poder ser usado. Y por eso es importante entender eso. Comprender la importancia de esa responsabilidad que el Señor nos da. Dios quiere que todos, cada uno de los miembros de la iglesia, cada uno de sus hijos, de sus hijas, crezcan y se dé ese proceso continuo donde estás bendiciendo ¿a quién? A tu hermano, a tu hermana. Y qué hermoso es poder ver a tu hermano, a tu hermana crecer y servir al Señor. No solamente recibir palabras, sino que comienza, claro, a recibir, crece, madura, pero de ahí comienza a asumir y comienza a bendecir a otros. Bueno, eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios no quiere que nos quedemos pensando en algún día lo haré, quizás más adelante, todavía me falta prepararme. Sí, puede ser que sí, pero tú no sabes cuándo es el momento para servir al Señor. Primero, nunca estamos preparados ni listos para servirlos. Ese día que siempre esperamos, ese momento,
ya voy a estar listo, no se da en la manera que nosotros pensamos. Se da a la manera de Dios, porque Dios es el que nos levanta y Dios es el que nos usa. Ahora, depende que nosotros obedezcamos. ¿Entendemos eso? Es como cuando el Señor llamó a los discípulos y los llamó por nombre, ¿cierto? Cuando uno lee, ¿estaban listos? No, no estaban listos. Simplemente el Señor los fue llamando. Pero esos hombres fueron los que quedaron y predicaron el Evangelio. Y gracias a esos hombres es que nosotros hemos recibido el día de hoy la palabra del Señor. Porque ese Evangelio se extendió en todo el mundo. Y gloria a Dios por eso. Entonces, entendamos que hay que disponernos. Por eso la importancia de crecer y madurar. ¿No? En el versículo 13 que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Ya en el versículo anterior hablaba a fin de perfeccionar a todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Todos los creyentes. No está haciendo diferencia entre uno y el otro, sino todos. Y en ese versículo 13 que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. O sea, todos también. Entonces, ese llamado de parte del Señor es para todos nosotros, que todos tenemos que crecer. Y en la medida que crecemos, Dios quiere usarnos. Justamente un comentarista decía, no hay lugar en la iglesia para zánganos, sino solo para abejas diligentes. Y es como un panal de abejas, en el cual no encontramos ninguna abeja que está quieta. Todas están en acción. Incluso están dispuestas a dar su vida, ¿no? Por proteger el panal. Creo que es un ejemplo de lo que Dios quiere de parte nuestra. Estar dispuestos a rendirnos, a entregarnos al Señor, a servir. ¿Y servir a quién? A nuestros hermanos. Aquel que está a tu derecha, a tu izquierda, o delante tuyo, detrás tuyo. Porque ahí se da el crecimiento, la madurez. ¿Y qué más dice en ese versículo? Habla sobre que todos lleguemos a ¿qué? Mira, a la unidad de fe, a una fe en común. Lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Tengamos una intimidad con el Señor profunda, una comunión íntima, profunda. ¿Qué más? A un varón perfecto o a una mujer perfecta. Dice a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. O sea, madurez. Que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Que el fruto del Espíritu Santo sea manifiesto en nosotros. Porque eso, ¿qué testimonio da? Madurez en la vida de un creyente. Y eso es para todos, para ti, para mí. Ahora, ¿cuánto lo deseas? 1, ¿cuánto lo deseas? 2, ¿cuánto estás dispuesto a buscar eso? Para ser de bendición a tus hermanos. Porque madurez es querer bendecir a tus hermanos también.
querer ser de bendición. Porque al ser de bendición, ¿qué va a traer consigo? Unidad. A ver, los que hemos ido a los retiros, al campamento, ahí al Camen, cuando ¿regresaban bendecidos o no? A ver, díganme. ¿Vale la pena ir o no vale la pena ir? A ver si les digo, vamos a armar otro. Amén, dicen, ahí sí hablan. Ahora, ¿por qué fuimos? ¿Por qué se animaban a ir? No era un tiempo solamente de juegos o de actividad. Había un tiempo de que el Señor nos hablaba. Y salíamos bendecidos, salíamos incluso más unidos. ¿Sí o no? Muchos contentos porque habían podido conocer a más hermanos y hermanas que no eran de su célula, que no eran de su macro. Porque eso es lo que Dios quiere, que crezcamos, que estemos dispuestos. Porque esa es la forma como Dios quiere, que en la medida que nuestra fe se haga fuerte en el Señor, que nuestra comunión con el Señor se haga fuerte y estemos dispuestos a ser de bendición a nuestros hermanos. ¿Y cómo es ser de bendición? Precisamente preocuparte por tu hermano, por tu hermana. Por ejemplo, en la célula, a veces esperamos que el líder de la célula, el tutor de célula, sea el que esté llamando a todos, ¿no? Pero yo los animo. De repente tú que dices, no, yo todavía no estoy listo para servir. ¿Por qué no haces un esfuerzo? Dale una llamada, por lo menos una vez a la semana, a una persona de tu célula y ora por esa persona. Nada más. No te estoy diciendo enséñale, no estoy diciendo llámalo para reunirte y hacer un estudio bíblico. Simplemente llámalo, dile, ¿cómo estás? Y pregúntale, ¿qué necesidad tienes? Es tu amigo, a tu amiga ¿no te preocuparías por hacer eso? Nada más. Y si te dice, mira, ¿sabes qué? He tenido un mal día, en mi trabajo me va mal, o en mis estudios ha habido algunos problemas, déjame orar por ti. A ver, ¿cómo se sentiría esa persona? ¿No sentiría de que te preocupas por ella? ¿No sentirías que no solamente te preocupa, sino que tiene un interés en tu amistad? Bueno, de eso habla la palabra. De eso es lo que estamos leyendo. De edificarnos. Es una forma sencilla de poder bendecir a nuestros hermanos. Y yo los desafío a que lo hagan. No esperen que los líderes lo hagan, háganlo ustedes. ¿No? A varios hermanos con los que yo converso, y a veces han ido a las consejerías, yo los he desafiado, les he dicho, háganlo, después me cuentan cómo se sienten. Y yo estoy seguro que lo que me van a decir es, pastor, qué bendición poder hacerlo. Uno, van a decir, yo que pensaba que tenía problemas, y mis hermanos están con cargas. Pero se van a gozar de hacerlo. Pero para hacer eso, tengo que hacer el esfuerzo. Tengo que hacer el esfuerzo
de pedir el teléfono, tengo que hacer el esfuerzo de agarrar y cualquier día de la semana levantar el teléfono y llamar y saludar. Y no le estoy diciendo para salir, que salgan a tomar un café, que se reúnan. No, solamente llamen, saluden, pregunten cómo está. Y pregunten 2 veces. ¿Ah? Siempre pregunten 2 veces. Por la primera siempre le dicen, estoy bien. En la segunda es donde recién, bueno, que ahí estamos, ¿no? Entonces pregunten, que realmente puedan ser honestos y les puedan decir. A veces hay hermanos, hermanas que necesitan abrir su corazón y necesitan que alguien ore por ellos. Ahí los desafío. ¿Amén o no? Pero ¿qué más encontramos en la palabra que el Señor quiere que aprendamos? Que entendamos ese crecimiento que nos lleva a la madurez. No es crecer individualmente, solos. Si se dan cuenta, es crecer en conjunto, en la relación con mi hermano, con mi hermana. Porque juntos nos vamos haciendo fuertes. Y ahora el Señor nos advierte en su palabra porque es necesario todo ese crecimiento. Dice en el 14 y en el 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Ese crecimiento, esa preocupación mutua, nos hace fuertes. Y nos hace fuertes porque comenzamos a cuidarnos mutuamente. Es estar unidos para no caer en el engaño del enemigo. Aún para cuando tengo una duda, poder ser corregido, poder ser enseñado en lo que no sé. Hace muchos años, y bastantes años, acá en la iglesia hubo un cisma. Cuando entró con mucha fuerza, mucha influencia carismática pentecostal. Y salieron muchos hermanos. En esa época muchos de mis amigos se fueron. Y me decían, vamos. Y me compartían, pero yo decía, algo no está bien, ¿no? Y no era que yo supiera mucha palabra como para tener sustento, ¿no? Pero le decía, Señor, háblame, enséñame. Necesito aclarar todo esto. Y tuve un amigo con el cual recuerdo mucho, en años atrás pues la iglesia era más pequeña y en el antiguo templo al lado izquierdo había todo un edificio donde estaban full salones. En esos salones siempre paraban abiertos, o sea, tú podías entrar y tranquilamente te ponías a orar ahí con algún amigo, ¿no? Un grupo. Y un día pues nos juntamos, nos conseguimos encontramos ahí creo una tiza y hablamos del tema. Dijimos, a ver, ¿qué está pasando ahorita? Y comenzamos a
abrir la palabra y me acordé en la pizarra, apuntar, mira, a ver, ¿qué habla sobre hablar en lenguas? ¿Qué habla sobre el bautismo con el Espíritu Santo y todo eso? Y fue una bendición para nuestras vidas, porque pudimos abrir, compartir, cuestionar para llegar a encontrar respuestas. Y darme seguridad a mí y tanto a este amigo de la decisión de no dejarme llevar por la situación que estábamos viviendo, sino cimentarnos en la palabra. No éramos unos expertos, pero tampoco éramos unos neófitos. Algo conocíamos de la palabra. Y eso es lo que hacíamos, buscar, escudriñar, como dice el Señor, que hay que escudriñar. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y el Señor nos habló. Pero ahí estábamos creciendo como juntos, afirmándonos juntos, porque solo nunca era difícil encontrar respuestas. Ahora, yo respeto a mis hermanos que salieron, ellos tuvieron su razón, pero yo también sé por qué me quedé y por qué me mantuve firme. No porque me enterqué, sino porque tenía fundamento en la palabra. ¿Pero por qué? Porque crecimos juntos, nos ayudamos a analizar, como dice acá la palabra, para no dejarnos llevar por cualquier enseñanza, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Enfocarnos, ¿a quién seguimos? ¿Sigo a mis amigos? ¿Sigo algo que me puede llamar la atención? ¿O sigo al Señor? Entonces, tener claro que a quien tengo que seguir es al Señor. Amén. Y finalmente, entender esto, en el versículo 16 es un resumen de todo, ¿no? ¿Qué dice? De quien todo el cuerpo bien concertado, o sea, el cuerpo de Cristo, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa maduración es unida, todos juntos. Dice en otra versión, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. ¿Y es así o no? Cuando nuestro cuerpo está sano, cuando todo está sano, todo funciona bien. Cuando hay una dolencia en alguna parte del cuerpo, ¿qué comienza a ocurrir? A veces hasta cojeas, a veces no te puedes doblar. Porque una parte de tu cuerpo ya comienza a flaquear, a fallar. Igual ocurre con el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros somos parte. Y si alguno de nosotros fallamos, vamos a afectar el cuerpo. Y por lo tanto necesitamos
mantenernos firmes, unidos, fuertes, velando unos por otros. O sea, ¿qué cosa es velar? Cuidándonos unos a otros. ¿Cómo vas creciendo? Dependiendo en el Señor. Amén. Dios quiere que entendamos estos principios. Que cada uno entendamos el lugar que nos corresponde. Si entendemos, vamos a ser de bendición a nuestros hermanos. Si no lo entiendo, lo que va a ocurrir, simplemente no voy a ser de bendición. Y más bien puedo ser de tropiezo. ¿Qué cosa es lo que tú quieres ser? ¿Bendición o tropiezo? Pero para ser de bendición hay que crecer, como dice la palabra. Siendo perfeccionados, madurando en la fe. Amén. Es nuestra responsabilidad de cada uno. Y comencemos obedeciendo a nuestro Dios, obedeciendo su palabra. De ahí se comienza. Vamos a orar, vamos a orar. Padre amado, Señor, tú conoces nuestras vidas mejor que nadie. No hay nada oculto delante tuyo. Y Señor, a los únicos que podemos engañar es a nosotros mismos, creyendo muchas veces que podemos ocultarnos delante tuyo. Y perdónanos si lo hacemos. Más bien, haznos entender lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Haznos entender el estar dispuestos a rendirnos, a obedecerte, a buscarte cada día, a entender que tú eres nuestra vida. Señor, aquí estamos. Aquí estamos para rendirnos a ti, para entregarnos a ti, Señor. Para que seas tú edificándonos, pero también usándonos para bendición de tu pueblo. A ti sea la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos que en tu misericordia, Señor, obres en nuestra vida. A ti te adoramos y te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo. Amén.